Dios les bendiga. Hoy comenzamos con una nueva unidad. Es la unidad 4 y tendremos 6 lecciones que nos van a ayudar a explicar lo que creemos a aquellos que hacen preguntas como ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la sexualidad, el amor y el juicio de Dios? El problema del mal y el sufrimiento y finalmente cómo mantener la iglesia pura. Estas lecciones se enfocarán bajo la perspectiva de la fe en un mundo secularizado. De hecho, la realidad es que la iglesia de hoy está inmersa en un mundo cada vez más secularizado. ¿Qué se quiere decir con esta palabra secularizado? Se refiere a una sociedad que ha abandonado o es indiferente ante los verdaderos valores y la fe cristiana. ¿Ha escuchado alguna vez usted decir que vivimos en una era postcristiana? Eso se refiere a que hoy día existe una gran tendencia a desechar los valores bíblicos básicos y los patrones de moralidad y carácter que dice la palabra de Dios. Las nuevas ideas de moralidad y valores que están arropando al mundo tienen un profundo impacto en la manera en que los cristianos interactúan con la sociedad. Hay un reto para nosotros y es que enfrentamos actitudes negativas y hostiles hacia el cristianismo. No se pierda cada una de estas lecciones, amados, y oremos para que cada día más el Señor nos capacite a todos a mantener y defender nuestra fe. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias por la oportunidad de nuevamente venir delante de tu presencia y estudiar tu palabra. Permite, Señor, que a través de estas clases, Señor, este nuevo tema, podamos entender mejor para, Señor, saber defender este evangelio y poder guiar a otros hacia la verdad que es Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de nuestra clase hoy es ¿quién es Dios? Esta pregunta será contestada desde la perspectiva misma de lo que dice la Biblia sobre quién es Dios y cómo es Él. Y estaremos observando varios pasajes. Posiblemente algunos de ustedes han escuchado decir de alguien que Dios es un poder superior o el hombre de arriba y otras definiciones. Cada una de ellas muestra que realmente no entienden que Dios es persona y es el único Dios verdadero. Otros, como los ateos, no se complican y dicen simplemente que Dios no existe. Otros, como los agnósticos, dicen que realmente no se puede saber si Él existe. Y si nos acercáramos a las religiones orientales como el hinduismo y el budismo, encontraremos respuestas muy diferentes a lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero hoy, lo primero que vamos a repasar es que nosotros los cristianos le servimos a un Dios que se revela. El Dios que se revela es el Dios que se da a conocer. Revelar, por definición, es descubrir, manifestar aquello que se ignoraba. Vamos a la primera referencia bíblica en el libro de Génesis 1:1-2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verso 1 pueden observar que establece que Dios creó el universo. Notemos que el verso 2 describe la creación de Dios como desordenada, vacía y cubierta de tinieblas. En las religiones antiguas, hermanos, las religiones no cristianas, se presentaba la creación como que surgió de algo que ya existía. Sin embargo, el verso 3 nos saca de ese error. Este verso nos indica que el método que Dios usó para la creación fue el poder de su palabra. El verbo crear, que viene del hebreo bara, hace referencia a una actividad que solo Dios puede realizar, ya que Él no necesita materia prima. Dios es el único capaz de crear de la nada. Así que por el poder de su palabra, Dios creó luz para disipar las tinieblas, dio forma al universo y llenó la tierra de seres vivientes.
Otro aspecto del verso 2 es que nos presenta al Espíritu Santo. Como ustedes saben, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y tuvo también un papel activo en la creación. Decía el verso 2 en Génesis 1 que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu Santo preservaba y preparaba la creación para lo próximo que Dios haría. Ahora bien, Dios no solamente creó el universo por el poder de su palabra, también creó la humanidad. Sin embargo, al momento de crear al hombre, notamos un aspecto personal de este Dios creador. Notemos lo que dice Génesis 1, 26, 28. Leemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Veamos los diferentes puntos que presentan estos versos. En el verso 26 notamos que dice hagamos en plural. En el verso 26 se usa el nombre Elohim, que se traduce Dios y describe el poder creador y la omnipotencia de Dios. Elohim es el Dios creador. Su forma plural significa plenitud de poder y simboliza la Trinidad. Quiere decir, hermano, que en la creación participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, en el caso de Jesucristo, quien es la segunda persona de la Trinidad, que Él es el verbo, el logo, la palabra, por medio del cual Dios creó todas las cosas. Si vamos a la lectura de Juan 1, del 1 al 3, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego en el verso 27 enfatiza que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Así que Dios se revela como un ser personal que hizo a Adán y a Eva a su imagen. Esto quiere decir que Dios los hizo semejante a él, escuche bien, en carácter y personalidad. Pero antes de seguir, quisiera que veamos una aclaración que se nos presenta en el libro de Génesis capítulo 2, verso 7. Nosotros vamos a notar que a diferencia del universo, Adán fue creado del polvo de la tierra y Dios le dio aliento de vida. Eva, por su parte, fue creada de la costilla que Jehová tomó del hombre, o sea, de Adán, para que fueran una sola carne, con la misma dignidad del hombre y el mismo propósito de Dios para sus vidas. Así que Dios, al hacerlo su imagen, a diferencia de los animales, ellos podían responder a Dios y tener una comunión con Él de una manera amorosa y personal. Además, podemos observar este contacto directo y personal de Dios. Cuando vamos al verso 28, entonces notamos que uno de los propósitos y la encomienda que Dios le dio al hombre, hermanos, claramente la Biblia establece que Dios los hizo hombre y mujer para que formaran una familia, además de haberle dado la responsabilidad de ser mayordomos de todo lo que Dios puso bajo su cuidado. Antes de seguir, también quisiera enfatizar que cuando Dios se reveló en la creación y lo formó, hasta le dio instrucciones, podemos darnos cuenta de que Dios se revela para tratar con el hombre, no para probar su existencia. Dicho esto, recordamos que los versos que leímos de Génesis fueron inspirados por el Espíritu Santo a Moisés, quien fue el escritor de este libro. Él presenta una declaración directa de que Dios creó
todo lo que existe. Eso nos incluye a nosotros. Por lo tanto, la creación misma testifica de la realidad de un Dios creador. La lección nos enfatiza que el material que encontramos en Génesis como la revelación del único Dios verdadero fue dado originalmente a los israelitas que estuvieron cautivos en Egipto por casi 400 años. Durante todo ese tiempo ellos estuvieron influenciados por una cultura que adoraba muchos dioses falsos. Sin embargo, habían mantenido su adoración del único Dios verdadero. Y a su vez enseñaron a sus hijos del verdadero Dios a través de la tradición oral, como lo describe en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Vamos a repasar esa palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que cuando Moisés escribió, no pretendió describir a Dios, sino que declaró su existencia como un hecho y habló del poder creador de Dios. Así que ante la pregunta, ¿quién es Dios? La primera respuesta que podemos dar a los escépticos es: nuestro Dios es un Dios creador que se revela a través de su creación para tener una relación con el hombre. Y antes de continuar, es importante también aclarar que en ninguna parte de la Biblia, ninguna, se enuncia algún tipo de prueba de la existencia de Dios como condición preliminar para la fe. La Biblia da por sentado y declara el hecho de que Dios es real. Dios habla, aparece y el hombre escucha y decide creer. Ahora bien, amados, este Dios creador que se revela, ¿cómo es y cómo podemos conocerlo realmente? Conocer a Dios en forma absoluta para nosotros, que no tenemos la mente de Dios que es infinita, sino finita, es imposible. Solamente podemos conocer de Dios lo que Él quiera revelar. Sin embargo, Dios nos ha dado su palabra revelada para que podamos entender esa revelación que ya Él nos dio y que es suficiente para entender su voluntad y poder servirle. Podemos conocer a Dios a través de su carácter. Y eso es el tema que vamos a tocar en este momento. Primero hablamos de quién es Dios desde la perspectiva de la creación. Ahora vamos a verlo a través de su carácter. El carácter de Dios se revela en primer lugar por sus nombres. Conocer los nombres de Dios hace que aprendamos a amarle, honrarle y tener mayor confianza con Él. Los nombres de Dios nos ayudan a entender quién es Él y cómo es Él. Es interesante que cuando leemos las historias bíblicas, vemos que en cada experiencia de Dios con el hombre, se revela un nombre de Dios que muestra el trato y la fidelidad con nosotros. En forma general, vamos a tocar los siguientes. El primero es Elohim, que se traduce Dios y nos presenta al Dios creador, del cual ya hablamos anteriormente. El segundo es Jehová. Este es el Dios que se revela para entablar una relación con el hombre y que hace pactos. Literalmente su nombre significa el que fue, es y será. Por lo tanto, es el eterno. Es la experiencia del Dios que conoció Moisés. Este nombre también lo encontramos en diferentes pasajes de la Biblia en forma compuesta. El primero es Jehová Rafa, que significa yo soy Jehová tu sanador. El segundo es Jehová Nisi, que significa Jehová mi bandera. El tercero, Jehová Salom, Jehová es paz. El cuarto, Jehová Raa, que es Jehová es mi pastor. El próximo es Jehová Tzidkenu, que significa Jehová justicia
nuestra. El próximo es Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Y el siguiente es Jehová Shama, que significa Jehová está allí. Ahora el próximo nombre que vamos a ver es Él, y se traduce Dios, y se usa en el idioma hebreo en palabras compuestas. Tenemos en primer lugar el Elión, que significa el Altísimo, o sea, el Dios exaltado sobre todo aquello que se denomina Dios o dioses. Luego sigue el Shaddai, que significa el omnipotente o todopoderoso, en otras palabras, el suficiente para las necesidades de su pueblo. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Y el último que se usa compuesto es el Olam, que significa el Dios eterno. Y ahora, el próximo nombre de Dios que vamos a conocer es Adonai, que significa literalmente Señor, y nos expresa la idea de gobierno y dominio. Este nombre es el que se aplica en el Nuevo Testamento al Cristo glorificado. Y por último está Padre, que se emplea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En su significado más amplio describe a Dios como el productor de todas las cosas y el creador del hombre. Sin embargo, para efectos de la salvación, solo aquellos que han aceptado su plan de salvación y son seguidores de Jesús han obtenido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso es saber, hermano, que usted y yo tenemos el derecho de decir, Dios es mi Abba Padre. Continuamos ahora con los atributos de Dios. Los atributos son cualidades o características de una persona. Y al igual que los nombres, los atributos de Dios nos van a dar a conocer varias facetas o lados del carácter de Dios. Vamos a presentar los atributos de Dios de acuerdo en la forma en que generalmente se agrupan y que lo hacen en 3 grupos. El primero son los atributos no relacionados, es decir, lo que Dios es en sí mismo, su naturaleza interior, el ser de Dios, y responden a la siguiente pregunta: ¿qué cualidades caracterizaron a Dios antes de existir lo creado? Y hay 3 cualidades. La primera es que Dios es espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios como espíritu no está sujeto a limitaciones, ni a pasiones, ni enfermedades como nosotros. Además tiene personalidad, es una persona. Por lo tanto, Dios piensa, siente, habla y tiene comunicación directa con sus criaturas hechas a su imagen. El otro atributo no relacionado es que Dios es infinito, o sea, Dios es eterno, no tiene principio ni fin, y solamente Él existe por sí mismo y está presente en todo lugar. Al ser Dios eterno, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el otro atributo es que Dios es uno, como ya hemos repasado y dicho en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la base fundamental enseñada en el Antiguo Testamento, donde había un mundo que adoraba a muchos dioses. El creer y servir a un solo Dios fue un distintivo de Israel sobre las demás naciones de aquella época. Y es la base, hermanos, fundamental enseñada a través de Jesucristo. Jesucristo dijo en una ocasión que para ver al Padre hay que verlo a Él. En Juan 14:9 encontramos que dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Ahora vamos a los atributos activos, o sea, Dios o lo que es Dios en relación con el universo. El primero es que Dios es omnipotente.
En otras palabras, Él es todopoderoso y tiene control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Ante este atributo, hermanos, han aparecido preguntas conflictivas. Por ejemplo, si Dios es todopoderoso, ¿por qué ocurre el mal en el mundo? Bueno, pues porque Dios le otorgó al hombre un libre albedrío que definitivamente Dios no va a violar. Es el ser humano quien decide hacer lo bueno o lo malo. El próximo es que Dios es omnipresente, o sea, no lo limita ni el espacio ni la distancia. La omnipresencia de Dios lo coloca en una relación directa con nosotros. Por lo tanto, esta cualidad lo lleva a habitar entre el creyente. Conocer este atributo nos da confianza para entender que Dios nos atiende, nos escucha y obra en justicia. Ahora, debo aclarar que aunque es cierto que Dios está en todas partes, no habita en todo lugar. Por ejemplo, Dios no está en el infierno. Su ira se manifiesta en ese lugar. Él sabe lo que ocurre en ese lugar, pero no habita en él. Dios habita en su templo y entre el pueblo. Cuando leemos el Salmo 5:4, escuchamos que dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y el Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El próximo atributo es que Dios es omnisciente, es decir, Dios todo lo sabe. Y su conocimiento es perfecto, porque Él no tiene que razonar o descubrir cosas ni aprender como nosotros. Así que puede entonces surgir también preguntas conflictivas como la siguiente. Si Dios todo lo sabe y conoce quién se va a perder, pues ¿por qué no lo evita? Dios conoce, hermanos, las decisiones que vamos a tomar, claro que sí, pero nuevamente va a respetar nuestro libre albedrío. Él nos dará todas las oportunidades para que nos acerquemos a Él, pero no nos va a manipular. El próximo atributo es que Dios es sabio. La sabiduría de Dios es una combinación de omnisciencia y omnipotencia. Él siempre hace lo que le corresponde de la manera correcta en el momento oportuno. Y el último atributo de este grupo es que Dios es soberano, o sea, Él es el único con el derecho absoluto de gobernar. Dios tiene un reino y está por encima de todos los reinos de la tierra que eventualmente van a pasar. Y finalmente su reino será establecido en la tierra. Continuamos ahora con el segundo grupo, que son los atributos morales, que nos enseñan que Dios es un ser moral que se relaciona con nosotros como criaturas morales hechas a su imagen. Y lo primero que vemos es que Dios es santo. Fíjense que en su trato con nosotros Él se revela como un Dios que es santo. Y eso es lo que podemos decir de Él, que es santo. Esa es una cualidad de Dios que le podemos atribuir. El significado de esta palabra es separado o apartado. ¿En qué sentido está separado Dios? Pues de la siguiente manera. Primero, está separado en lo que respecta a espacio, o sea, Él está en el cielo y nosotros en la tierra. En segundo lugar, Dios está separado del hombre en naturaleza y carácter, o sea, Dios es perfecto, nosotros imperfectos. Dios es divino, pero nosotros humanos. Dios es moralmente perfecto, nosotros pecaminosos. Es bien importante conocer y entender este atributo de Dios porque nos está revelando su naturaleza misma. Cuando nosotros honramos y damos reverencia a Dios, le santificamos. Escuchen lo que le dijo Moisés a Aarón. Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Así es que tenemos que nos acercamos a Dios, le santificamos
Pero por el contrario, cuando el hombre viola los mandamientos de Dios, profana su nombre, que es lo opuesto a santificarlo. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que debemos santificar el nombre de Jehová. En otras palabras, vivir de una manera que le honre. Recordemos lo que ya se había dicho anteriormente en Mateo 6:9, hablando de la oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, que yo viva para honrarte. Ahora bien, esa santidad en cuanto a nosotros tiene que ver con nuestra relación con Dios. Somos santos porque hemos sido separados por Dios para servirle. Lo mismo ocurre con los objetos de la casa de Dios. Son separados para el servicio a Dios y se utilizan con el único propósito de adorarle. Como siervos de Dios nos consagramos a Él para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Ahora veamos que Dios es justo. La justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. Este atributo de Dios se manifiesta cuando Dios declara inocente al que lo es y condena al malvado y vela porque se haga justicia. Sin importar las pruebas por las que tengamos que pasar aquí en la tierra, el conocer la justicia de Dios fortalece nuestra fe, porque sabemos que Dios juzgará todas las cosas y que al final todos nosotros veremos cielos nuevos y tierra nueva. El siguiente atributo es que Dios es fiel, o sea, Dios es digno de la confianza más completa. Sus palabras siempre se cumplirán. Por eso nosotros siempre debemos descansar en sus promesas. Luego tenemos que Dios es misericordioso. Dios manifiesta su misericordia, o sea, más sencillo, en su bondad, para dar alivio a nuestras desgracias y aflicciones. Y lo más grande y maravilloso es que su misericordia se extiende aún hasta el pecador y se manifiesta en su paciencia longánime. Escuchemos lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es misericordia de Dios. Luego tenemos que Dios es amor. Este atributo es la razón por la que desea tener Dios una relación personal con nosotros. El amor de Dios es la razón por la que usted y yo somos hijos de Dios. Él nos salvó como un acto de amor por su gracia. Y no solamente que Dios nos ama, sino que gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, derrama su amor en nuestros corazones para que seamos transformados y tengamos la capacidad de aprender a amarle a Él y a nuestro prójimo. Escuchen lo que dice Juan 1:4 del 7 a 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que, hermanos, tenemos en esta primera carta de Juan una enseñanza maravillosa, pero además nos da respuesta a una pregunta. ¿Por qué hay personas malas que no saben amar? Y fíjense que dije no que no aman, que no saben amar. Sencillamente porque no saben quién es Dios. Luego tenemos que Dios es bueno. Gracias a la bondad de Dios, Él imparte vida y múltiples bendiciones a cada uno de nosotros. Al pensar en nuestros padres terrenales, sabemos que con raras excepciones, todos los padres aman a sus hijos. Sin embargo, reflexione, no todos los padres son buenos. El padre bueno es recto con sus hijos, no los complace en todo porque sabe que no conviene. Los disciplina y les enseña el verdadero camino. Vamos a repasar las siguientes citas bíblicas.
La primera es en Salmo 25:8. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Así que Dios es un Padre bueno y también su bondad alcanza a todas sus criaturas. En Mateo 5:45 leemos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Por otro lado, la bondad de Dios nos libra de las aflicciones y la palabra de Dios nos invita a alabarle porque Él es bueno. En el Salmo 107:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Conozcamos a Dios a través de sus atributos porque son maravillosos. Diga usted ahí como yo, Dios es bueno. Tan importante es que conozcamos el amor y la gracia de Dios como el hecho de que ciertamente Dios va a juzgar a todas las personas. Ahora vamos a ver en esta parte a Dios como el juez del bien y el mal. Como hemos visto durante toda la clase, Dios se ha revelado para que aprendamos quién es Él y nos relacionemos con Él. Se nos reveló primeramente Dios como el Creador y luego lo conocimos a través de sus nombres y sus atributos, mostrándonos que Él es un Dios moral y que pide de nosotros que también lo seamos. Ahora bien, hay un hecho ineludible, lo crea la gente o no. Habrá un juicio al final de los tiempos y será ejecutado por ese Dios que se ha revelado. Él juzgará tanto a los que decidieron seguir por el mal camino apartados de Él y juzgará a los que hayan decidido tomar el buen camino siguiéndole a Él. Por lo tanto, la única forma de estar preparados para ese juicio es aceptar la salvación dada por Jesucristo. Si volvemos a echar un vistazo al comportamiento del pueblo de Israel, vemos cómo ellos fallaron al guardar la ley. Lo mismo ocurre con nosotros. No podemos lograr agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, los maestros judíos estaban enseñando que se podía estar muy bien con Dios a través de la ley. Ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías porque ellos se conformaban con la ley. La forma de ellos pensar era que si vivían de acuerdo con sus mandamientos, sus acciones correctas eran suficientes para complacer a Dios. ¿Qué hizo Pablo? Pablo trató de sacarlos de su error, explicándoles que vivir una vida justa no trae salvación. Explicó que Dios requiere una relación de fe con Él. O sea, Él es un Dios que se revela. En el pasado se reveló a través de la creación y a través de los profetas. Ahora se había revelado a través de su Hijo Jesucristo. Es un Dios personal. Por lo tanto, la fe no es un asunto ceremonial, es un asunto del corazón del hombre interior que escucha y acepta. Vamos a leer en Romanos 2, 14 al 15. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y aquí algunos pueden preguntar, ¿y cuál es el propósito de la ley? Lo que Pablo explicó fue lo siguiente: informar a las personas de lo que está bien y de lo que está mal a los ojos de Dios. Ejemplo, robar es malo. Bueno, hay quienes no roban, pero siguen siendo pecadores porque no han tenido un encuentro con Jesús. En un mundo secularizado como en el que vivimos hoy, debemos decirle a la gente que no basta con reconocer que Dios existe. Hay que decirles
que no basta con cumplir nuestras leyes y ser buenos ciudadanos, ni con luchar por causa justa o dar donaciones a iglesias o instituciones benéficas. Nada de eso los puede salvar. Eso simplemente los convierte en buenos ciudadanos. El siguiente paso para la gente que vive en medio del caos de un mundo secularizado es conocer personalmente a Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo y aceptarlo como su único y verdadero Salvador. A la pregunta de quién es Dios, la única respuesta real la van a encontrar cuando abran su corazón a Él y comiencen a tener una relación personal sincera y genuina. Hermanos, Dios se revela, nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su palabra y al Espíritu Santo que nos capacita y nos garantiza su presencia en nosotros. Si alguien pregunta, ¿quién es Dios? Es porque no ha tenido un verdadero encuentro personal con Él. En la época de Pablo, sin importar cuán bien los líderes judíos pensaran que estaban guardando la ley, ellos tendrían que enfrentar una realidad. En el día del juicio serán declarados culpables. Esa misma realidad, la crea la gente o no la crea, es la que cada ser humano y cada creyente tendrá que enfrentar el día del juicio. Solamente Dios es quien establece la norma que el ser humano debe cumplir para lograr tener una fe genuina y personal con Dios. Él es el único con toda la autoridad, porque Él creó todas las cosas y gobierna sobre toda la creación. Como ya vimos, Dios mostró que solamente hay una manera de vivir para Dios y comienza con una relación con su Hijo Jesucristo, porque la salvación no se trata de obras. Así es que seguimos viendo a Dios como el juez del bien y del mal, pero ahora vamos a tratar con el buen camino. Podemos encontrar en la carta de Pablo a los Efesios otro ejemplo para nosotros. Pablo les escribe recordándoles que ahora eran creyentes y seguidores de Jesús y no podían vivir ni conforme a los ritos de los judíos ni como los paganos gentiles. Ahora ellos tenían una nueva manera de vivir como resultado de su obediencia a Jesús y sus enseñanzas. En Efesios 4, 20, 24 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa palabra dada a los Efesios es pertinente para nosotros hoy también en el 2021. La iglesia de Jesucristo, desde la época de los apóstoles hasta ahora, siempre ha tenido que enfrentar los cambios de la historia, culturas, ideas filosóficas, otras religiones, leyes gubernamentales en contra de la iglesia, etc. En otras palabras, la fe del creyente por siglos ha tenido que confrontar los cambios generacionales. Sin embargo, la Biblia establece claramente una verdad a cual nosotros nos debemos referir en este momento. Hebreos 13, 8 al 9, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Dios no cambia de acuerdo con el siglo en que se viva. Si había espadas y ahora hay bombas, si antes había camellos, si hoy hay carros deportivos, Él es inmutable, no cambia. Su forma de pensar no sufre cambios ni ajustes, y la forma en que Él espera en que el creyente le sirve y actúe tampoco. La Biblia tampoco se pone ni se vuelve obsoleta. La iglesia no se ajusta al mundo, hermano. Usted y yo no nos ajustamos al mundo. La iglesia declara al mundo al Dios que se revela. Dependerá de ellos, de la gente del mundo, aceptar a Dios y si ellos lo consideran anticuado o no para sus vidas. Sin importar en qué época la iglesia le ha tocado vivir,
Solamente cuando los cristianos aprenden a escuchar a Dios a través del Espíritu Santo y viven en obediencia, experimentan la verdadera justicia y santidad de vida. Por otro lado, el apóstol Pedro le pone, como digo yo, la cereza al pastel. Él dice que mantener una vida justa preparada para ese juicio comienza con nuestro concepto de Dios. En 1 de Pedro 1:15 al 16, el apóstol toca uno de los atributos que ya habíamos mencionado. Lee así: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, el que piense que Dios no existe, no va a invertir su tiempo en saber quién es Dios. El que piensa que Dios nos creó y existe, pero no se mete en la vida de nadie, vivirá su vida como entienda, sin preocuparse de la opinión de Dios. El que piensa que Dios es un ser que espera que cumplamos con ciertas ceremonias y se complace con eso, va a vivir una vida religiosa, cumpliendo con algunas cosas y eso es todo. Pero escuche bien, el que tiene una verdadera relación con Dios aprende a conocerle a través de su revelación máxima, que es Jesucristo. Cuando conocemos al Dios que se revela, nuestro concepto de Dios empieza a ser claro. Entonces comprendemos la palabra de Dios, que Dios nos enseña quién es Él, cómo es y lo que espera de nosotros. Entonces se disipan las confusiones porque sabe quién es Dios y que debemos ser como Él es. Y nuestro carácter comienza a formarse y a transformarse de la forma y manera que Él espera. Sabe que debe seguir una vida santa, o sea, apartado del pecado para vivir, agradarle y servirle a Él como Él nos dirige. ¿Y sabe qué? Como conoce a Dios y tiene una relación personal con Él, entonces aprende a adorarle, se esfuerza en congregarse, se prepara para ser llamado para el servicio, sabe qué hacer cuando cae en tentación, es sumiso para estar sujeto a las autoridades superiores, entiende por qué no debe imitar al mundo, conoce que no debe pecar con su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, entiende la seriedad del matrimonio, amando, protegiendo, siendo fiel y ayuda idónea. Y cuando entonces llegan las pruebas y dificultades, aprende a tener paciencia y aún en medio de su dolor puede recordar el premio que le espera cuando Dios nos juzgue a todos. En esta última parte vamos a ver a ese Dios creador personalmente comprometido. Como dijimos anteriormente, por siglos la Iglesia del Señor ha tenido que enfrentar los retos y confrontaciones de un mundo secularizado. Y repasamos que se refiere a aquellos que abandonan o son indiferentes ante los verdaderos valores y la fe cristiana. Esa no fue la excepción para el apóstol Pablo. Vemos en Hechos 17 que se relata la experiencia del apóstol en Atenas. Mientras él caminaba por sus calles, observaba y se afligía al ver los muchos dioses que adoraban los griegos. En Atenas era común la discusión pública sobre la sabiduría y la filosofía. Pablo aprovechó esta característica de esa comunidad como una oportunidad para hablarles de Cristo. Su estrategia consistió en hablar a estos filósofos sobre una deidad que no era tallada en piedra. Así que en los versos 24-25, Pablo les presenta a un Dios vivo, creador del universo y que continuaba interactuando con su creación. Este argumento captó la atención ya que esa deidad se presentaba muy distinta a lo que ellos consideraban Dios. Luego, Pablo comienza a describir
a este verdadero Dios que es el creador no solo del universo, sino de cada ser humano, y establece que nos colocó sobre la faz de la tierra con un propósito. Y a diferencia de los dioses de piedras a quienes ellos adoraban, creado por los hombres, les dice que Dios está interesado en tratar personalmente con cada uno de nosotros y desea que le busquemos, y enfatiza que ese Dios no conocido para ellos no está lejos de nosotros. Así que Pablo, astuta y sabiamente, les dice que gracias a Dios vivimos, nos movemos y existimos. E inmediatamente, de forma audaz, les cita a uno de sus grandes poetas. Qué gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Cuando aprovechamos las cosas que tenemos a la mano para traer una enseñanza, que es lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pablo le cita a Arato de Tarso, quien había escrito un poema titulado Fenómenos. Ese poema hablaba principalmente sobre los hechos conocidos de la astronomía y meteorología de la época. El poema comenzaba con una oración a Zeus, que era el dios del que dependían todas las cosas según ellos. Pablo citó la apertura del poema para construir un puente entre lo que la gente ya creía acerca de su Dios y la verdadera relación entre Dios y aquellos que le siguen, que era la meta que él perseguía en su prédica. Pablo luego les explica que la ignorancia de la humanidad fue lo que condujo a la idolatría. Sin embargo, como nosotros somos descendientes de Dios, Él fue misericordioso y contuvo su juicio. Y dice que este Dios criador no lo inventó la imaginación del hombre, y su imagen no es como la de los demás dioses, creadas por la mano del hombre con oro, plata o piedra. Pablo les dice que Dios pasó por alto esa ignorancia porque la gente no entendía a Dios. Pero ahora Dios ordena que la gente conozca y cambie su manera de pensar y de vivir. Y termina diciéndoles que Dios tiene determinada una fecha donde juzgará a todos con justicia y juzgará a través del que Él eligió y resucitó como una prueba para todos. Pablo obviamente está hablando de Jesucristo y este resucitado. Pablo establece que esta nueva forma de pensar y vivir es mediante la fe en Jesús. Pablo les presentó a un Dios que se da a conocer y está personalmente comprometido a llevarnos por el camino de la salvación. Él vive, es real y desea que vivamos con Él y para Él. Ese es el mismo mensaje que nosotros como iglesia tenemos que continuar dando para un mundo que está secularizado y que todavía tiene su mirada en otros dioses. Desde que Dios se reveló al mundo y a los santos hombres de Dios, el llamado es el mismo: vivir por fe. Escuchamos a personas hablar con mucha elocuencia y seguridad ante lo que ellos creen y nos sentimos a veces intimidados de atrevernos a presentar el mensaje del Evangelio por miedo a que nos rechacen. Pero hay que tener la actitud del apóstol Pablo. Cuando él terminó su argumento, dice que algunos se burlaron, otros le dijeron que lo escucharían en otro momento, pero otros, dice la Biblia, que sí le creyeron y le siguieron. Hermanos, como iglesia del Señor, el llevar el mensaje del Evangelio no es el llamado de unos pocos, sean predicadores, sean pastores o sean maestros. Es la gran comisión que Dios nos ha dado a todos y por lo tanto es nuestra respuesta a ese Dios que se compromete y ahora está esperando nuestro compromiso. No necesitamos un púlpito ni un grupo de estudiantes. Necesitamos entender en nuestra experiencia personal quién es Dios. Si lo sabemos, entonces somos responsables de anunciar el mensaje sobre el único Dios verdadero y que podamos decir a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de ellos. La elección de las personas al final, si aceptan o rechazan a Jesucristo,
no es nuestra responsabilidad. Queremos concluir enfatizando lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe cristiana no es una ilusión. La fe pone la confianza en el objeto de esa fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre Creador, que se ha revelado a nosotros a través de la creación, su palabra y de su Hijo Jesucristo. Es un Dios personal que se relaciona con nosotros, que nos guía, que nos enseña, nos amonesta y nos ha hecho grandes promesas. Es el Dios que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para salvarte a ti y a mí, y tiene vida eterna para cada uno de nosotros. Es el Padre amoroso que está esperando que tú y yo le digamos a otros quién es Él. Dios es el Dios de la experiencia, al que podemos conocer y hablar con Él, y lo más maravilloso, Él con nosotros. No es una imagen, no es un madero, no es hecho de piedra, ni de plata, ni de nada perecedero. Es el Dios eterno y juez de toda la tierra. Que Dios les bendiga a todos y espero verlos pronto. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma.